Hola, ¿qué tal, queridos cibernautas? Muy buenos días. Ya estamos aquí en la última llamada. Estamos transmitiendo desde neopoliticatv.org, aquí en Coatzacoalcos, estado de Veracruz, Llave, República de México, para la red de redes. Saludo con el afecto de siempre a David en controles. Muy bien, queridos cibernautas, hoy vamos a continuar con la parte final, la segunda y última parte del texto apócrifo, el libro secreto de Juan, que escribió precisamente el apóstol, el evangelista Juan, el más querido y amado de todos los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Queridos cibernautas, la importancia de este texto es trascendental. Es algo realmente importante y que nosotros nos hemos atrevido a empezar a analizar no solamente desde un punto de vista espiritual, sino también desde un punto de vista científico. Si algo ha aportado para la historia de las ideas de la humanidad, Romano Guardini, a quien considero el padre de la posmodernidad, queridos cibernautas, es precisamente que lo espiritual, lo místico, no está reñido de ninguna manera, queridos cibernautas, con el conocimiento científico. Al contrario, van de la mano. A partir de ahora, de la posmodernidad, aún y a pesar, claro está, de que todavía estamos inmersos en esas contradicciones profundas que subyacen en la superficie aparente de las cosas y que se mueven, por decirlo así metafóricamente, en las profundidades de nuestra psiquis como especie, y que empezamos a develar. Ahí, en esas profundidades, imaginemos corrientes muy fuertes que con una gran fuerza chocan entre sí para producir una síntesis, digamos, es finalmente una lucha dialéctica entre tesis y antitesis, pero que finalmente van a sintetizarse para crear a su vez nuevamente una tesis que tendrá una antítesis, algo antitético, para llegar a una síntesis y así en un continuum. Queridos cibernautas, Romano Guardini, padre de la posmodernidad, aporta pues grandes cuestiones que son la base para empezar a transitar el camino de la posmodernidad. Aún en medio de esas contradicciones, porque estamos todavía en una etapa de transición entre la modernidad que no quiere irse, una modernidad agonizante, dogmática, intolerante, autoritaria, donde reina el peor engendro de la historia de la humanidad, que es el Estado. ¿Sí? Ese poder como dominium que sirve precisamente a los intereses de otros seres, queridos cibernautas, como hemos venido explicando desde que inauguramos este modesto proyecto. Lo hemos venido tratando de explicar, no sin dificultades, claro está, porque siempre hemos dicho que somos personas comunes, gentes de a pie, pero que estamos aportando humildemente nuestro granito de arena.
Entonces, en esta etapa de transición, vamos a avanzar ahora, gracias a Romano Guardini, quien ha dicho esto con una claridad genial, a una etapa de libertad, a una etapa antidogmática, a una etapa tolerante, donde la tolerancia nos permita respetar la libertad de los demás, esa libertad nuestra que tanto amamos y que tanto anhelamos y que tanto defendemos con dignidad, pero que termina donde comienza la libertad del otro. Por eso el reino de la posmodernidad es el reino de la diaconía, del poder sí, de la autoridad mejor todavía, pero como diaconía, como servicio al otro, que es precisamente lo que decía Sócrates y que perfeccionó Aristóteles, que es servir a aquello que él llamó, y desde entonces se llama así, bien común, queridos cibernautas. Entonces, esto es totalmente maravilloso. Estamos entrando a otras dimensiones, queridos cibernautas. Claramente así lo digo. Estamos dando un paso dimensional hacia otras dimensiones en el desarrollo y la evolución de la conciencia humana de nuestra especie, que también ya hemos visto en el desarrollo de programas anteriores, que tiene mucho que ver con esas respuestas de la filosofía clásica que ahora, gracias a la filosofía de la ciencia, se empiezan a develar, se empiezan a desentrañar, se empieza a ver luz en el camino para empezar a contestarlas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Precisamente el libro secreto de Juan nos habla de nuestro Creador, nuestro Padre Celestial. En el programa pasado vimos cómo el Padre Celestial es luz pura, la luz pura del amor. Por eso su Hijo, su único Hijo enviado por Él a salvar a la humanidad en su grande misericordia, nos trajo precisamente eso, ese servicio a la otredad, el amor al prójimo y buscar ya el reino del Padre, una vez resucitado, se lo dijo a sus apóstoles, dentro de nosotros mismos, que es lo que plantean siempre los grandes iniciados que en este mundo han sido. El libro secreto de Juan habla pues del amor del Padre Celestial, de su luz amorosa y de su misericordia. Por eso Él trata de salvarnos, porque fuimos diseñados a través de la ingeniería genética por otras civilizaciones extraterrestres tecnológicamente más avanzadas para dominarnos y esclavizarnos. Esto es ahora el tema del debate de la ufología global. Es ahora algo que empieza a interesarle a más y más gentes, millones de personas, de seres humanos, que empezamos a hacernos preguntas y a buscarlas dentro del contexto de la ufología, de la exopolítica y de los fenómenos paranormales. Siempre con una visión espiritual, siempre con una visión científica y sin ataduras dogmáticas, porque el dogmatismo es una especie de ataúd, de féretro, que no nos permite liberarnos. Y ese ataúd, ese féretro, es nuestro avatar, queridos cibernautas. De alguna manera es nuestro propio cuerpo.
pero podemos liberarnos a través de la conciencia. Algo que todavía, queridos cibernautas, está en el gran debate, ya no digamos de los teólogos, sino sí, porque hay teólogos liberales también. De hecho, Romano Guardini lo fue, pero no dogmáticos. No estoy hablando de teología dogmática, estoy hablando de una teología sí, pero neoteología, pero ya libertaria, de esas ataduras, libre de esas ataduras dogmáticas e intolerantes. Entonces, queridos cibernautas, este texto apócrifo, el libro secreto de Juan, nos habla de eso, del amor, de la luz del Padre, de su misericordia, que es lo que nos permite a través de su enviado, nuestro Señor Jesucristo, avanzar nuevamente hacia más conciencia, evolucionar, porque sigue siendo un gran encuentro del pasado en esta etapa que no quiere terminar, pero que no quiere morir y que da sus últimos coletazos, ¿verdad? Que es la modernidad, precisamente. Bueno, sigue defendiendo las actitudes y las posturas creacionistas, cuando vemos que no es así, queridos cibernautas. Todo está en constante evolución. Quizás sea esto muy difícil de aceptar para aquellas mentalidades cerradas al dogmatismo, que de alguna manera quieren salvar su molino de letanía y sus cánones. Recordemos que los cánones fueron precisamente los que ellos escogieron para crear su propia historia, manipulándola desde entonces. Estamos hablando del primer concilio, del que ya hablamos precisamente con anterioridad, y que es el primer concilio allá en Constantinopla, hoy Estambul, en Turquía. Estas mentes dogmáticas, creacionistas, pues se niegan, porque como diría Nietzsche, bueno, se dice Federico Nietzsche, se dice que descendemos de ángeles. Ahí está, en Así hablaba Zaratustra. Se dice que descendemos de ángeles. Pero hasta Zaratustra misma tendrá su simio, que le jalará por la espalda su vestidura para recordarle su origen. Queridos cibernautas, ¿es esto algo que para ellos es horrendo? Que es maravilloso que tengamos estadios por alcanzar a través de la evolución, de la conciencia y sobre todo del amor y la misericordia de nuestro Padre Celestial. Queridos cibernautas, todo esto porque estamos preparándonos, porque ya hemos dicho que el apocalipsis ya comenzó, precisamente con la alineación de los astros el 23 de septiembre de 2017, en que se cumple la profecía de Juan, que es el mismo autor del libro secreto. El Apocalipsis está incluido en el canon, en la Biblia canónica, pero el libro secreto no. ¿Por qué? Porque también nos habla de un diseño genético que dio origen a la humanidad, queridos cibernautas. A continuación voy a leer una parte de este libro que me parece muy importante en este tema. Capítulo 11. El ser humano, Adán, fue revelado a través de la sombra brillante de dentro, y la capacidad de Adán para pensar era mayor que la de todos los creadores. La mitología griega, queridos cibernautas,
hay una reminiscencia que dice: los dioses nos envidian porque somos mortales. Pero aquí incluso, en lo que acabo de decir es una reminiscencia, pero aquí está hablando de cómo fue creado al principio el primer ser humano, queridos cibernautas. Y la capacidad de Adán, repito, para pensar era mayor que la de todos los creadores, de sus propios creadores. También a veces reflexionamos, bueno, los ángeles son seres espirituales, pero no sienten ni dolor. Ellos son pura felicidad, son santos. Por eso ellos saludan siempre: que la alegría esté con vosotros. Esa es la clave para alejar a los seres de baja frecuencia o entidades que nosotros conocemos, digamos, coloquialmente como demonios. Pero son seres de baja frecuencia que se alimentan del estrés, de la ira, como ya hemos visto, de la tristeza, de la depresión, queridos cibernautas. Por eso los ángeles siempre nos dicen que la alegría estén con ustedes. Pero también los ángeles, queridos cibernautas, nuestros creadores, que son, ellos coadyuvaron en la creación. ¿Sí? Como es Miguel, como es Uriel. Así es, queridos cibernautas. Esto lo vimos al final del último programa. Ahorita estamos continuando precisamente. Pero los ángeles también, como son pura santidad, como son pura lucidez amorosa, ellos no sienten, por ejemplo, dolor. Y a veces el dolor nos purifica. Queridos cibernautas, aprendemos más de las derrotas que de las victorias. Queridos cibernautas, hay victorias que se vuelven derrotas, pero hay derrotas que se convierten y evolucionan en victorias. Por eso los ángeles también nos cuidan en su amor y misericordia que viene del Padre, porque nos ven como unos seres creados por ellos, capaces de sentir desamor, pasiones, pero superarlas. De esto se trata este texto. Voy a continuar leyendo. Cuando alzaron los ojos, vieron que la capacidad de Adán para pensar era mayor que la suya, así que idearon un plan con toda la multitud de gobernantes y ángeles. Tomaron fuego, tierra y agua, o sea, los elementos, y los combinaron con los 4 vientos ardientes. Los batieron juntos e hicieron una gran conmoción. Los gobernantes trajeron a Adán al interior de la sombra de la muerte para poder producir una figura otra vez. O sea, lo rediseñaron porque dijeron, bueno, algo así como se nos pasó la mano. Lo hicimos superior a nosotros. Sí, porque de hecho, queridos cibernautas, la ingeniería genética, y aquí me detengo un instante, por el lado de luz, por el lado espiritual, por el lado ético, es para superarse, para resolver grandes problemas, digamos de alimentación, por ejemplo. Ahora con el cambio climático, con el calentamiento global, con la infertilidad de la tierra cultivable. Entonces, queridos cibernautas, nos hicieron mejores. Ellos se hicieron todavía, nos crearon superiores a ellos en ese sentido.
Y ahí es donde vino precisamente la contra de ese plan, que es lo que estamos simbólicamente, alegóricamente leyendo. Pero ahora, o sea, el nuevo ser, de tierra, agua y fuego y el espíritu que procede de la materia, esto es, de la ignorancia, de las tinieblas, del deseo y de su propio espíritu contrario. Se acudieron a los elementos. Esta figura es la tumba, el cuerpo creado nuevamente, que estos criminales ponen al humano como grillete de olvido. Así Adán se convirtió en un ser humano mortal, el primero en descender y quedar apartado. A ver, explico. Dice criminales, pero refiriéndose, acuérdense que en el capítulo anterior, en el programa anterior terminamos diciendo que fuimos creados por ángeles y demonios. Miren, queridos cibernautas, esto aparentemente pues es una aberración, de ninguna manera. El reino de la libertad es donde se decide por hacer el bien o el mal. Por eso nos hicieron libres. La libertad radica, la fuente de la libertad, queridos cibernautas, radica en la conciencia. Ahorita, en este debate actual, todavía no sabemos a ciencia cierta, así lo digo, qué es la conciencia. No porque yo lo diga, es que es parte del debate global de los científicos. Para los teólogos dogmáticos fue una pregunta sin respuesta. Es, y lo será siempre, porque son dogmáticos. Pero en el libre albedrío que siempre conservamos, porque el Padre tuvo misericordia de nosotros, al vernos que nos estaban nuevamente rediseñando, dejó abierta esa puerta. En su misericordia dice, no, tampoco van a hacer con ellos lo que quieran. Pero tampoco es una voluntad así de que los estoy viendo, no. Es algo inacible, queridos cibernautas. Es algo inefable. Inacible porque no lo podemos alcanzar. Inefable porque no lo podemos ni siquiera nombrar, no lo podemos explicar. Por eso regresamos otra vez a lo que decíamos, los límites del lenguaje y la superioridad de la mente en su comunicación telépata o telepática. Entonces, ellos, ángeles y demonios, acuérdense que así terminó el capítulo anterior del programa próximo pasado, diciendo que en ese diseño, dentro de ese reino de la libertad, para que se entienda, en ese reino donde nos estaban creando, había, por supuesto, pasiones de ángeles caídos. Esos son los criminales a los que se refiere, que son esas civilizaciones extraterrestres de las que habla los códices y las tablillas de la primera civilización humana, que es Sumeria. Estamos hablando de los que se han denominado como Anunnaki. Queridos cibernautas, que no tenían otro fin más que crear a un esclavo para explotar todos nuestros recursos energéticos. Muy bien, queridos cibernautas, hay muchas preguntas que todavía nos haremos más adelante, ¿verdad? Porque, ¿qué clase de recursos energéticos? Es otra pregunta toral, queridos cibernautas. Ni modo que una civilización tecnológicamente más evolucionada explotara petróleo, pues, de ninguna manera, ¿verdad? Esa concepción de la energía a partir de energéticos fósiles, pues es
primitiva, está en la escala jerárquica de las civilizaciones, de escala de Kardashev, estoy hablando. Eran civilizaciones para entonces tecnológicamente muy avanzadas en ingeniería genética, por eso ellos nos crearon, y por supuesto pues no venían por energía fósil. Válgame Dios, por favor. Venían, entre otras cosas, queridos cibernautas, por el oro. Eso sí. Y por algunos cristales, como los diamantes, queridos cibernautas. Eso que no les quepa la menor duda. El doctor Fernando Rueda Martínez, miembro de este panel, que es un científico y un académico e investigador en toda la extensión de la palabra, les anuncio, está preparando su próxima videoconferencia sobre cristales, precisamente, que son los que mueven los UFO, los ovnis, las naves extraterrestres. Ese es el combustible. Los cristales guardan una gran energía, queridos cibernautas. Entonces, bueno, a ver, todo esto que he comentado para, aterrizar lo que metafórica, simbólica y alegóricamente se dice aquí en este texto. Muy bien. Así Adán se convirtió en un ser mortal, el primero en descender y quedar apartado. El pensamiento posterior iluminado dentro de Adán, sin embargo, rejuvenecería la mente de éste. O sea, en este diseño, repito, no pudieron terminar y alterar todo lo que primero hicieron. Sobre todo los demonios, en este caso, los ángeles caídos, que en su ambición, a pesar de ser ángeles, de ser, no sé si sea correcto llamar, simplemente ellos, como el reino del Padre es la libertad y el amor, ellos dijeron, bueno, hagamos uso de esta libertad. Esta es una explicación que yo doy, no soy teólogo, soy una persona común, ¿verdad? Pero pues, siento ganas de decirlo, y como yo hicimos este proyecto para decir las cosas, no para quedarnos callados, ¿verdad? De que, ay, la voy a regar, pues vuelvo a repetir, el perdedor y la derrota, la falla. Así avanza la ciencia, a través de prueba-error, acierto, bueno, vámonos para adelante. Pero tener miedo a fallar, tener miedo a equivocarse y tener miedo a perder, bueno, pues entonces nunca vamos a hacer nada, queridos cibernautas. Por eso yo les disculpo y abuso de la tolerancia de todos ustedes para que me entiendan y pueda yo atreverme a decir, bueno, lo que digo, ¿no? Muy bien. El pensamiento posterior iluminado dentro de Adán, sin embargo, rejuvenecería. Esa es la conciencia, la mente de este. Los gobernantes cogieron a Adán y lo pusieron en el paraíso. Dijeron, come y alégrate, mas su placer es amargo y su belleza perversa. Su placer es una trampa, sus árboles son malvados, su fruto es veneno mortal, su promesa es muerte. Pusieron su árbol de la vida en medio del paraíso. Yo te enseñaré el secreto de su vida tal como está relacionado con el plan que idearon y la naturaleza de su espíritu. La raíz de su árbol es amarga y sus ramas son muerte. Su sombra es odio. Una trampa hay en sus hojas. Sus capullos son ungüento malo. Su fruta es muerte. El deseo es su semilla y brota en la oscuridad. La morada de los que prueban de este árbol es el infierno y la oscuridad es su lugar de descanso. Pero los gobernantes estaban delante de lo que ellos llamaban el árbol del conocimiento, del bien y del mal, que es en realidad el pensamiento posterior
iluminado. Se quedaron allí para que Adán no contemplara su plenitud y descubriera así su propia desnudez vergonzosa. Fíjense, se quedaron allí para que Adán no contemplara su plenitud y descubriera así su propia desnudez vergonzosa. Queridos cibernautas, el 23 de septiembre de 2017 se cumplió la profecía, yo digo que es la, por decirlo así, la más importante, la principal del Apocalipsis, porque marca su comienzo. Si nos remitimos a Apocalipsis 12, lo vamos a comprender bien. Ahí en la dama y el dragón. El reino de el ángel caído, de Luzbel, de Lucifer, es la tierra. Por eso dice aquí, se quedaron allí para que Adán no contemplara su plenitud y descubriera así su propia desnudez vergonzosa. Yo fui el que empero les hizo comer. Yo le pregunté al Salvador, Señor, ¿no fue la serpiente la que ordenó a Adán que comiese? El Salvador se rió y dijo, la serpiente les ordenó que comieran de la maldad, la preñez, la lujuria y la destrucción, para que Adán fuera de utilidad a la serpiente. Adán sabía de la desobediencia contra el primer gobernante porque el pensamiento posterior iluminado dentro de Adán restauró la mente de éste para que fuera mayor que la del primer gobernante. El primer gobernante a su vez quería recuperar el poder que él mismo había pasado a Adán. Aquí está la clave. Así que arrojó olvido sobre él, genéticamente diseñado, por supuesto. Yo le dije al Salvador, ¿qué es este olvido? El Salvador respondió, no es como Moisés escribió y tú oíste, pues él dijo en su primer libro, hizo que Adán quedase dormido. Sí, cierto. Acuérdense que está hablando de la creación del hombre y de la mujer. Más bien, este olvido hizo que perdiera todo el sentido. Así dijo el primer gobernante a través del profeta, haré que sus mentes sean lentas para que no puedan comprender ni discernir. Y no solamente genéticamente, sino todos los seguidores de Luzbel o Lucifer aquí en este planeta, en Gaia, nuestra amada Tierra, que son una cofradía que tiene el poder del dinero, y que de aquí hablamos en su momento, que son los Illuminatum, que son los Illuminati, pero no los que dicen los bestsellers tan comerciales, queridos cibernautas. No, esa es basura. No. Es las personas de los que tienen el poder del gran capital. Estoy hablando de Rothschild, que hablamos en su momento, de Rockefeller, de los Krupp, de todos estos apellidos prestados e inventados, porque el verdadero apellido de los Rothschild no es Rothschild precisamente, ya lo vimos en su momento, pero esto ya fue materia de otros programas. Ellos eran más bien Bauer. Rothschild quiere decir escudo rojo, les gustó eso y lo adoptaron como su apellido, ¿no? Es como aquellos que se apellidan Pérez pero se ponen de la, o que se apellidan simplemente Huerta y dicen de la Huerta, ¿no? Para que se oiga acá, produzca, burbujas en la garganta, ¿no? Porque así a veces es, pues la soberbia. ¿Qué otra cosa puede ser sino la soberbia? Muy bien, queridos cibernautas, a continuación vamos a ver un video para empezar a comprender esto del diseño genético. Por favor, David. Un artículo perteneciente a un estudio que salió en muchas páginas web científicas recientemente.
En él se describe como un equipo de científicos de las universidades de Berkeley y de Santa Cruz, pues han hecho, la verdad, un descubrimiento desconcertante, examinando lo que es el interior de los cromosomas, que son pues los que contienen el ADN del ser humano, es decir, nuestra información genética. La parte examinada del cromosoma en donde han hecho el extraordinario descubrimiento son los llamados centrómeros, o también llamados el centro oscuro de los cromosomas. Este es nuestro ADN, el ADN del Homo sapiens, es decir, las instrucciones básicas necesarias para el desarrollo físico de un ser humano completo. En el núcleo de cada célula humana existe una secuencia de ADN contenida en 23 pares de cromosomas. En el centro de cada cromosoma se encuentra el corazón oscuro del ser humano, los centrómeros. Los centrómeros unen las fibras que separan los cromosomas cuando las células se dividen, lo que significa que son realmente importantes para comprender lo que sucede cuando la división celular falla, lo que provoca cáncer o defectos genéticos. Pero lo más intrigante es que en el interior de ese corazón oscuro de ADN existen una infinidad de secuencias genéticas repetidas y ancestrales. Los científicos investigaron esa parte de nuestro ADN para revelar sus más profundos secretos. Los investigadores examinaron los centrómeros, todo en busca de los llamados haplotipos. Los haplotipos son grupos de genes que tienden a heredarse juntos a lo largo de toda la evolución del ser humano. Bueno, primero lo intentaron con moscas de la fruta y como tuvieron éxito decidieron pasar a los seres humanos. Para ello accedieron al proyecto 1000 genomas, que es un proyecto que cataloga las variaciones del genoma en los seres humanos. ¡Bingo! Hallaron haplotipos que abarcaban los centrómeros en todos los cromosomas humanos. Bueno, esto tiene de entrada dos grandes implicaciones para la ciencia. La primera es que se podrían diferenciar los cromosomas entre sí por sus centrómeros. Eso permitiría llevar a cabo pruebas para ver si esas diferencias tienen un impacto en el ADN que se hereda. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, se podrían usar los centrómeros para examinar el pasado del ser humano con mucho mayor detalle. Pues bien, visto esto, se pusieron a investigar el corazón oscuro de nuestro ADN y hallaron algo sorprendente y desconcertante a la vez, bastante desconcertante. La primera sorpresa la descubrieron en el llamado cromosoma 10, en donde vieron haplotipos de 500.000 de años de posible descendencia africana. Luego examinaron el cromosoma 11 y vieron haplotipos no africanos que provienen de neandertales. En concreto, los han datado más o menos en unos 700.000 años atrás. Se cree que estos haplotipos no africanos tienen que ver con el sentido del olfato y del gusto, y todo heredado de los neandertales. Pero eso no es lo más desconcertante. Lo más desconcertante lo hallaron en el cromosoma 12. En ese cromosoma observaron que existe un haplotipo, pero no lograron saber ni de dónde viene ni de quién es. La conclusión es que se trata de una especie antigua desconocida de la que jamás se han hallado fósiles. No coincide con nada conocido, lo cual quiere decir que el ser humano moderno muy posiblemente se hibridó con una especie que es desconocida para la ciencia, es decir, una especie completamente desconocida y desaparecida. Yo me pregunto, ¿dónde está esa extraña especie desconocida? ¿Es una especie que ha desaparecido repentinamente de la Tierra y por eso no hay fósiles? ¿Es una especie incluso extraterrestre? ¿Cómo es posible que no sepamos nada
de esa especie desconocida que se hibridó supuestamente con el ser humano moderno de alguna forma? La verdad es que por lo de pronto es un misterio que espero que los paleontólogos resuelvan en un futuro. Hasta el próximo programa, amigos. De un artículo Queridos cibernautas, ahí tenemos a una celebridad, a un youtuber que es Fon Ramos, explicando científicamente el diseño genético del que venimos hablando, cuando toca el tema de el cromosoma número 12. Aprecien ustedes cómo la evolución venía de manera natural en el cromosoma 11, por ejemplo, cuando dice que el olfato y estos sentidos venían del Neandertal, que es un ser de la especie de los homínidos, pero que no es propiamente el Homo sapiens. El Homo neanderthalis se extinguió, pero sí se tuvo pues conjunción genética con el ser humano actual, obviamente a través del sexo. Hubo un, digamos, proceso de hibridación natural de aquí, del planeta Tierra. Pero cuando ya toca el tema del cromosoma número 12, ya no saben de dónde viene. Queridos cibernautas, es ahí donde toma fuerza la tesis de el diseño extraterrestre, y donde se habla precisamente en el libro secreto de Juan de alegóricamente de la creación de Adán, que es lo último que acabamos de leer del libro secreto de Juan. Muy bien, estamos entrando, queridos cibernautas, a un terreno ya científico, donde de entrada nos topamos, valga la redundancia, con ya pues un mayor número de dimensiones que tienen que ver ya con los aportes de la física cuántica, del mundo de lo microscópico, del mundo de las partículas esenciales. Queridos cibernautas, ya ahí estamos hablando de 11 dimensiones. Estamos hablando, por supuesto, de universos paralelos, porque lo primero que contemplamos es de que pues, hay un multiverso, pero dentro de este concepto de multiverso, que son infinitos universos, como vamos a ver en un otro video a continuación, hay universos paralelos, queridos cibernautas, que se comunican entre sí a través de portales, o, para decirlo de acuerdo con la teoría de cuerdas y con la física cuántica, pues, y con, sobre todo también ya con los viajes al espacio profundo, que ya es tema también de la astrofísica. Bueno, nos topamos ya con el tema de los agujeros de gusano, que son, digamos así, una especie de portal, pero ya de otra índole, en la cual pueden acceder naves alienígenas, o nosotros mismos en el futuro acceder por ellos a otras dimensiones. Entonces, todo esto ya es un universo, así, un estadio, dado que son muchos universos, infinitos universos. Es algo realmente inconmensurable, queridos cibernautas. Bueno, ya acceder a estos estadios también por medio de la conciencia es posible, porque la conciencia nos permite concebirlos mentalmente, queridos cibernautas.
Eso es lo más importante. A través del conocimiento. Y al concebirlos, pues ya es parte, digamos, por así decirlo, de entrever la creación misma. Estamos como recreando, estamos como volviendo a crear lo que el Padre Celestial creó en su infinita amor y misericordia. No sin las alteraciones de todos aquellos ángeles caídos en esa eterna lucha, sin maniqueísmos entre el bien y el mal. Queridos cibernautas, vamos a ver otro video para finalmente leer los últimos 2 capítulos del libro secreto de Juan. Adelante, David, por favor. Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Como sabéis, el gran físico y matemático Stephen Hawking murió hace 2 meses, en marzo, dejándonos muchas incógnitas sobre la teoría que estaba preparando durante más de 20 años sobre el origen del universo. Esta teoría se presentaba como algo revolucionario, algo que iba a cambiar todos los libros de ciencia y que iba a abrir una nueva rama en la física moderna. Una teoría que intentaba explicar qué había antes del universo. Ya hicimos un vídeo sobre esto, un día antes de su muerte, por cierto, sincronismos de la vida, pero recientemente, hace escasos 2 días, se ha publicado la teoría después de muerto, post-mortem. Y lo que nos dice la teoría es algo asombroso. El universo podría ser un holograma y existen otros universos finitos, con un límite establecido. Veréis, antes de hacer nuestras propias fórmulas, intentar indagar un poco sobre la teoría, quiero presentar la teoría tal cual y después ya hablaremos un poco sobre ella. Por lo que vamos a empezar con los datos puros de la teoría de Hawking. En primer lugar, Stephen Hawking estaba obsesionado por intentar resolver una cuestión, la cuestión de la teoría de inflación eterna, que nos dice que el universo estaba en plena expansión después de ese inicio, el Big Bang. La teoría fue formulada en 1979 y Stephen Hawking, con su ayudante Thomas Herton, decidieron coger la teoría y resolver los puntos flacos, los puntos que hoy por hoy no encajaban con la física moderna. Para ello, decidieron incorporar física cuántica y la teoría de cuerdas. Llegaron a 3 conclusiones. La primera, el Big Bang creó el universo de fondo, que es muy distinto a nuestro universo. Para que lo entendáis, vamos a llamarlo el ultrauniverso, el que contiene otros universos. Punto número 2. Cuando el Big Bang creó el universo de fondo, este ultrauniverso, segundos más tarde se generaron burbujas espaciotemporales donde en estas burbujas se crearon otros universos paralelos al nuestro. Punto número 3, uno de los más importantes. Cuando se generaron estos universos en dichas burbujas más lentas que la propia expansión del universo de fondo, de este ultrauniverso, en estos universos burbuja, algunos eran finitos, tenían un límite y no se expandían. Otros, todo lo contrario, eran universos infinitos que se expandían, como el nuestro, que sigue en expansión. Pero una cosa es la expansión de nuestro universo, de esos universos burbuja, y otra es la expansión del gran universo de fondo, del ultrauniverso, que va mucho más adelantada que el nuestro, ya que esos universos burbujas se crearon unos segundos después de la primera gran explosión. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una especie de gran superficie, que sería el universo de fondo, y en
dentro de esa gran superficie pequeñas burbujas, algunas en expansión y otras finitas, donde están nuestro universo y otros universos. Esto lo que hace es lo siguiente, que sea mucho más fácil detectar otros universos, ya que hay algunos que son finitos. Esto es lo que intentaba transmitir Stephen Hawking con su última teoría. Para poder explicar esto y resolver los problemas de la inflación eterna, lo que hicieron fue incorporar la teoría de cuerdas, la que nos dice que todo a nivel cuántico son unas especies de cuerdas, vibraciones en varias dimensiones, concretamente en 11 dimensiones. Pero esto ya sería un tema distinto, intentar explicar la física de la teoría de cuerdas. Simplemente tenemos que relacionar que utilizaron estos conceptos para resolver la cuestión de encontrar universos infinitos en esas burbujas, ya que en el mundo cuántico el infinito es posible. En el macroscópico es un concepto más complicado de explicar, pero en el mundo cuántico sabemos que las leyes de la física común no funcionan igual, son muy distintas. Con esa combinación pudieron explicar la teoría de la inflación eterna de una forma mucho mejor. Dicho esto, hay algo más. Hay algo que también formula Hawking y su compañero Thomas Herton. No le quitemos tampoco el mérito a este hombre, porque también le ayudó a formular durante 20 años toda esta teoría. Hay algo más que es muy importante. Veréis, en una de estas burbujas nos encontramos nosotros y seguimos en expansión. Esto permitió la creación de estrellas, de planetas y de la vida. Pero, según la teoría, nuestro universo es un holograma. Y sí, lo digo como suena, ya que Stephen Hawking usó las mismas palabras. Para poder explicarlo, tenemos que imaginar un cubo en 3 dimensiones y una lámpara de luz. La lámpara de luz le da de lleno al cubo y el cubo proyecta una sombra en la pared, en un muro, donde sea, en una superficie. La sombra del cubo en 3 dimensiones es de 2 dimensiones. Esa sombra es lo que percibimos hoy. Nuestro universo es una sombra de dimensiones más elevadas. Esto es importante porque nos dice que lo que vemos simplemente está en 3 dimensiones, pero es el reflejo de algo mucho más grande con muchas más dimensiones. Solo estamos en la sombra de esta metáfora, estamos en un holograma. Como ya os decía, esta teoría fue formulada en los últimos 20 años de vida de Stephen Hawking y Herton. Está sustentada por muchas fórmulas matemáticas, ecuaciones, no son simplemente hipótesis. Y ya sabemos que Hawking ha logrado, asentar muchos principios importantes sobre el universo. No es un científico cualquiera, es alguien que ha demostrado durante mucho tiempo que él estaba sincronizado con el universo para poder descubrir sus entresijos. Pero ojo, tampoco caigamos en el dogma científico. Este hombre tampoco lo sabía todo. Puede estar equivocado, puede estar cerca de conseguir las respuestas, pero no son exactamente o al 100% así. Al menos es lo que yo pienso. En fin, como os decía, está sustentado por matemáticas muy fuertes, no son simples hipótesis, y dice que la prueba para poder confirmar que vivimos en un holograma y que existe un universo de fondo y universos finitos más fáciles de encontrar, la prueba es las ondas gravitacionales primordiales que se provocaron en la primera gran expansión, cuando se generó el ultrauniverso, este universo de fondo. Si encontramos esas ondas gravitacionales, la teoría se confirmaría. ¿Qué es lo que pasa? Pues que tenemos un gran problema. Para poder detectar las ondas gravitacionales primordiales, como se han llamado, por ser las primeras de todas, para poder hacerlo no tenemos la tecnología necesaria. No tenemos la instalación
tecnológica capaz de detectar algo con una longitud de onda realmente inconmensurable. Necesitaríamos una tecnología que nos supera. Llegados a este punto, os acabo de explicar el resumen de toda la teoría. Lo que pasa es que todos sabemos que esta es una teoría 1000 veces más compleja, pero más o menos esta sería la idea. Nos quedamos con varios puntos clave. El primero de ellos, que existimos en un universo fractal donde nuestro universo es más pequeño, pero también infinito, contenido por uno mucho más grande que sería el universo de fondo. ¿Qué es lo que pasa con ello? Yo, siempre que hablo del universo, la figura que más me llama la atención son los agujeros negros. Creo que es la clave para entender el universo, y creo que dentro de los agujeros negros hay otros universos que no pueden salir ni siquiera comprender que están en un agujero negro. ¿Quién nos dice a nosotros que nuestro universo pueda estar dentro de un agujero negro que no podemos observar? ¿Podría ser parte de la materia oscura que forma el 90-95% del universo? La verdad es que si descubrimos los secretos de los agujeros negros, a lo mejor podríamos acceder a estos universos burbuja encerrados después de la creación de la gran explosión, de ese ultrauniverso como lo he llamado. En fin, otra cuestión interesante, la última que os he hablado en la teoría, la de la existencia de otras dimensiones y que nosotros somos la sombra de esas dimensiones. Como sabéis, lo que observamos son 3 dimensiones, altura, anchura y profundidad, más una cuarta dimensión de tiempo. El tiempo no podemos verlo, pero sabemos que está entre nosotros. ¿Cómo será la quinta dimensión? ¿O la sexta? Según la teoría de cuerdas, hay por lo menos 11 dimensiones, plegadas entre sí y siendo más diminutas que un átomo, al menos de la quinta a la sexta. No sabemos si pueden existir otras, aunque yo creo que sí. Y la suma de todas las dimensiones nos dibujaría un universo tan distinto a lo que hemos visto en documentales, en fotografías, tan distinto que nunca podríamos comprenderlo. He dicho que nos dibujaría una visión, pero claro, dimensiones más altas jamás las vamos a poder ver. Sí que mediante la tecnología podríamos interpretarlas, pero no podemos observar algo que supera nuestra existencia. Pero eso no quiere decir que no estén aquí, entre nosotros, las dimensiones. Están todas las dimensiones aquí. Lo que pasa es que solo observamos la sombra de ellas. No quiere decir que estén por encima de nuestro universo, que también, pero eso es otra cuestión. Están entre nosotros, pero solo vemos su sombra. ¿Qué más cosas podemos comentar de esta teoría? Pues, como ya os he dicho, debe ser comprobada con esas ondas gravitacionales, aunque yo creo que vamos por el buen camino, que Stephen Hawking nos dejó antes de morir un legado importante sobre el futuro de la física y el entendimiento del universo. Creo que estamos en el camino correcto. En fin, llegados a este punto, no quiero hacerlo más largo porque ya la información es complicada de por sí como para ir teorizando sobre otros temas. Esto lo haremos en futuros programas cuando, sepamos más datos concretos de la teoría y puede que hagamos algún vídeo especial sobre... Queridos cibernautas, hemos escuchado a Iván Martínez, quien es un trascendental ufólogo a nivel global, en un tema muy interesante, precisamente, que es el universo de fondo, el ultrauniverso, y obviamente dentro de este contexto del multiverso y de los universos paralelos. Al hablar de que en la física cuántica hay 11 dimensiones, queridos cibernautas, y nos habla de que vivimos en un holograma, que vivimos
en las sombras de las otras dimensiones, estamos recordando, y me hace recordar en este momento a Aristócles, mejor conocido como Platón, discípulo de Sócrates. La importancia, queridos cibernautas, de Sócrates es muy, muy grande. Por eso, en lo personal, yo sigo a los popperianos, porque son socráticos y son todos éticos. Tienen principios, queridos cibernautas, tienen valores. Ese aspecto axiológico tan necesario para actuar bien conforme a la luz, al espíritu de la luz que es nuestro Padre Celestial. Actuar bien. Como también decía Aristóteles, no por algo era discípulo de Platón, la ciencia es para hacer el bien. Queridos cibernautas, Platón en su alegoría de la caverna lo explica así, tal y como lo explicó Iván Martínez. En la alegoría de la caverna, que ya hemos tocado en programas anteriores, Aristóteles o Platón dice que el hombre está dentro de una caverna y está de espaldas a la entrada de la caverna, está viendo hacia el fondo de la caverna. Y ahí, viendo hacia el fondo de la caverna, el hombre lo que está percibiendo a través de los sentidos es el reflejo del mundo de las ideas, del topos uranos de la mitología griega, queridos cibernautas, ni más ni menos. Es una bellísima metáfora platónica la que nos permite explicarnos estas concepciones de hologramas, estas concepciones de espectrogramas, estas concepciones de que somos, pues, o vivimos dentro de las sombras de otras dimensiones, que ahora sabemos a través de la física cuántica, científicamente comprobado que son 11, pero que en realidad son muchos más, queridos cibernautas. En los próximos programas vamos a ver que son 20 y tantas o más dimensiones. Vaya usted a saber, queridos cibernautas, cuántas son, porque ya no solamente estamos hablando, queridos cibernautas, de muchas verdades, sino de muchas realidades. Acordémonos que ya actualmente sabemos comprobadamente por qué estamos viviendo, digamos, en una realidad ilusoria, y que también el tiempo es una ilusión. Muy bien, esto que ha dicho Iván Martínez, que dice Iván Martínez, pues es lo que dice. Él nada más nos está dando la crónica de lo que dice ni más ni menos uno de los más grandes físicos que este planeta ha dado, que acaba de fallecer, que es Stephen Hawking, y Thomas Herton, quien no tiene, como lo dice Iván, menor mérito. Y prácticamente es la obra póstuma de Hawkins. Ahora tocará a Herton continuar, como en su momento lo hicieron Platón, que continuó a Sócrates, y Aristóteles, que continuó a Platón, y así como ahora a mi admirado Karl Popper, lo han continuado Imre Lakatos y Paul Feyerabend, por decir lo último de la filosofía de la ciencia. Muy bien, ahora le vamos a entrar a los dos últimos capítulos, queridos cibernautas, del libro secreto de Juan, que son fantásticos. Capítulo 15.
Yo quise saber, Señor, de dónde vino el espíritu despreciable. Él me contestó: el Padre común es grande en la misericordia, el Espíritu Santo universal, el que es compasivo y que trabaja contigo. Esto es, el pensamiento posterior del pensamiento anterior iluminado. El Padre levantó a los vástagos de la generación humana perfecta con el pensamiento y la luz eterna de la humanidad. Cuando el primer gobernante se percató de que estas personas eran exaltadas por encima de él y podían pensar mejor que él, quiso apoderarse de su pensamiento. No sabía que le superaban en pensamiento, por lo que no podría apoderarse de ellas. Aquí es la libertad propiamente de la que está hablando, lo que nos permite evolucionar en conciencia. Él ideó un plan con sus autoridades, que son sus poderes. Juntos violaron a Sofía, o sea, al conocimiento, y produjeron algo repulsivo: el destino, la atadura definitiva, voluble. El destino es así porque los poderes mismos son volubles. Hasta el día de hoy el Padre es más duro y fuerte que cualquier otra cosa con la que puedan enfrentarse los dioses, ángeles, demonios y todas las generaciones de seres humanos, pues del destino han venido toda la iniquidad, la injusticia, la blasfemia, la atadura del olvido y la ignorancia, y todos los órdenes gravosos, los pecados serios y los grandes temores. Queridos cibernautas, hasta hoy dice, hasta hoy, el día de hoy, hasta el día de hoy, perdón, el Padre es más duro y fuerte que cualquier otra cosa con la que puedan enfrentarse los dioses, ángeles, demonios y todas las generaciones de seres humanos. Queridos cibernautas, Albert Einstein, cuando era joven, lo explica maravillosamente. Dice: el mal no existe. Es la ausencia, solo es la ausencia del bien. Lo que existe aquí claramente es el poder del amor y de la misericordia del Padre, la luz del Espíritu, la luz inmensa, inconmensurable, inefable, inacible. Los ángeles y demonios están por debajo y nunca van a poder con el poder del Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, simple y llanamente porque para actuar se ausentan de Él, pero no tienen el poder, por decirlo, llamarlo así, porque es más que poder. Acuérdense que esto es lo que dice el libro. Es mucho más que poder. Es la luz de luces. Nada está por encima de él. Increíble, ¿verdad? Pero cierto. Y esto es lo que nos da la esperanza de nuestra salvación anunciada por Jesucristo, nuestro Señor. Muy bien. Y desde luego que esta salvación es para los pecadores, para los enfermos, no para los santos. Santos los ángeles, malévolos los demonios, o sea, esas entidades de baja frecuencia. Es lo que dice Pablo también en la coraza de Dios, dice: porque nuestra lucha no es contra seres de carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra los espíritus malignos que pululan en los aires celestes. Así, continuó, la totalidad de la creación ha sido cegada para que nada conociera al Dios que está sobre todas ellas. Debido a la atadura del olvido,
Sus pecados han sido escondidos, han sido atados con dimensiones, tiempos y estaciones, y el destino es Señor de todos. El primer gobernante lamentó todo lo que había nacido a través de él. Una vez más hizo un plan y decidió traer una inundación sobre el mundo humano. Inundación, el diluvio. Sin embargo, la grandeza iluminada del pensamiento anterior advirtió a Noé. El anuncio a su vez, anunció a su vez a toda la familia humana. Los vástagos de la humanidad, más los que eran extraños, no le escucharon. No ocurrió de la manera que dijo Moisés, se escondieron en un arca, sino que lo hicieron en cierto lugar. No solo Noé, sino muchas otras personas de la raza inconmovible entraron en ese lugar y se escondieron en una nube brillante. Noé conocía su supremacía, con él estaba el iluminado que los había iluminado, toda vez que el primer gobernante había traído tinieblas sobre la tierra. Queridos cibernautas, jamás van a encontrar el arca de Noé, porque todos tienen un pensamiento precarista. El arca, queridos cibernautas, era una nube brillante, por decirlo así metafóricamente, porque tecnológicamente, por supuesto que es lo que estamos pensando. Una nave, queridos cibernautas. Por supuesto que sí. No debemos tener ningún temor ni rubor en aceptar y develar estos arcanos y estos secretos en plena posmodernidad. Faltaba más. Por favor, queridos cibernautas. Continúo. Noé conocía su supremacía. Con él estaba el iluminado que los había iluminado, toda vez que el primer gobernante había traído tinieblas sobre la tierra. El primer gobernante formuló un plan con sus poderes. Envió a sus ángeles a las hijas de la humanidad para que tomasen mujeres y crearan una familia para su placer. Ahí está el libro de Enoc, nieto de Noé. Al principio no tuvieron éxito. Cuando hubieron demostrado esto, se reunieron de nuevo e idearon otro plan. Crearon un espíritu despreciable parecido al espíritu que había descendido con el fin de adulterar las almas a través de este espíritu. Los ángeles cambiaron entonces su apariencia para parecerse a los compañeros de estas mujeres y las llenaron del espíritu de las tinieblas que ellos habían confeccionado y del mal. Pero no solo a las mujeres, no solo a las mujeres. No hay que olvidar que el contexto del libro secreto de Juan es patriarcal. Es a la especie humana. No hay por qué echarle la culpa a las mujeres, queridos cibernautas. Por favor, también. Digo, a ver, trajeron oro, plata, presentes, cobre, hierro, metal y toda suerte de cosas. Fíjense cómo todas estas cosas que trajeron son conductores electromagnéticos. Oro, plata, cobre, hierro, metal y toda suerte de cosas. Hicieron sufrir a las personas que los siguieron, conduciéndolas por el mal camino y engañándolas. Estas personas envejecieron sin experimentar el placer y murieron sin encontrar la verdad ni conocer al Dios de la verdad. De esta manera toda la creación fue esclavizada para siempre, desde el principio del mundo hasta ahora. Los ángeles tomaron mujeres y de las tinieblas produjeron hijos parecidos a su espíritu. Cerraron sus mentes y se hicieron tosudos a través de la tosudez del espíritu despreciable hasta el día de hoy. Vamos al último capítulo, queridos cibernautas. Capítulo 16. Ahora yo soy el conocimiento anterior perfecto de todo. Me transformé en mis vástagos, nací primero y pasé por todos los senderos de la vida. Pues yo soy la abundancia de la luz. Yo soy la
rememoración de la plenitud. Entré en el reino de las grandes tinieblas y continué hasta que entré en la mitad de la prisión. Los cimientos del caos se estremecieron y me oculté de los habitantes del caos, pues son malvados, así que no me reconocieron. Una segunda vez volví y seguí. Había venido de los habitantes de la luz. Yo soy la rememoración del pensamiento anterior. Entré en medio de las tinieblas y el centro del infierno y me volví hacia la tarea que tenía ante mí. Los cimientos del caos se estremecieron y estaban a punto de caer sobre aquellos que moran en el caos y destruirlos. Me apresuré a volver a la raíz de mi luz para que los habitantes del caos no fueran destruidos prematuramente. Nada es antes ni después, sino en el mero momento. Por eso dice Jesús, prepárense. No saben cuándo va a venir el Padre. Mas otra vez, una tercera vez salí. Yo soy la luz que mora en la luz. Yo soy la rememoración del pensamiento anterior. Quería entrar en medio de las tinieblas y en el centro del infierno. Iluminó mi cara con la luz de la consumación de este mundo y entré en medio de esta prisión, la prisión del cuerpo, el avatar que les comento. Dije, quien oiga se alce de su sueño profundo. Un durmiente lloró y derramó lágrimas amargas, secándoselas dijo, ¿quién pronuncia mi nombre? ¿Cuál es la fuente de esta esperanza que ha venido a mí, morando en la atadura de la prisión? Yo dije, yo soy el pensamiento anterior de la luz pura. Yo soy el pensamiento del Espíritu Virgen que te ha elevado a un lugar de honor. Levántate, recuerda que has oído y busca tu raíz, pues yo soy compasivo. Protégete contra los ángeles de la miseria, los demonios del caos y todos los que te atrapan, y ten cuidado con el sueño profundo y la trampa en el centro del infierno. Levanté al durmiente y lo sellé en agua luminosa con 5 sellos, para que la muerte no prevaleciera a partir de aquel momento. Mira, ahora ascenderé al reino perfecto. He terminado de comentarlo todo contigo. Te lo he dicho todo para que tú tomes nota y se lo comuniques secretamente a tus amigos. A tus amigos espirituales, claro está, mis queridos cibernautas. Pues este es el misterio de la raza inconmovible. El Salvador comunicó estas cosas a Juan para que las anotara y salvaguardara. Él le dijo, maldito todo el que cambie estas cosas por un presente, por comida, bebida, ropa o cualquier otra cosa. Estas cosas le fueron comunicadas a Juan con un misterio y después el Salvador desapareció enseguida. Entonces Juan fue a los otros discípulos y dio cuenta de lo que el Salvador le había dicho. Jesucristo, amén. Queridos cibernautas, hemos llegado al final del tema de hoy. Espero que les haya gustado. Por lo pronto es todo. Nos vemos el próximo sábado, si Dios quiere. Hasta entonces, bendiciones.